Amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto verlos y pues nuevamente aquí en la cueva. Como pueden ver, pues ya hemos ido acomodando algunos carros y luego les voy a platicar de unos que llegaron nuevos. Pero hoy les quiero platicar de algo que en la semana estuvimos ahí medio platicando en Twitter con respecto a algunas curvas famosas en los circuitos de Fórmula 1. Y pues me puse a la tarea de investigar un poquito, porque las conozco, pero no un poquito de la historia de ellas, acerca de algunas de las curvas más famosas que han visto en las carreras en Fórmula 1. Hoy vamos a platicar de algunas, luego me platican de cuáles otras les llaman la atención. Yo estoy pensando en más o menos 10, que son como las que a mí se me hacen muy representativas. Lógico, hay muchísimas más que son súper representativas de la Fórmula 1. Algunas se siguen utilizando, algunas ya no. Hoy les voy a platicar de algunas que todavía siguen en uso en los diferentes autódromos que siguen utilizando para el circuito de Fórmula 1. Pero hay unas curvas maravillosas en circuitos que ya no se usan o partes de circuitos que ya no se usan y que son pues muy representativas. Y no solamente del serial, son representativas pues desgraciadamente por algún accidente, o son muy representativas por la forma en que se toman, por la velocidad que se puede desempeñar, o pues ahora investigando un poco acerca de las fuerzas G que puede generar en el piloto el movimiento que ejerce la fuerza centrífuga en el piloto dentro del auto y que pues los provoca pues una serie de fuerzas G como si fueran en un avión de reacción y anduvieran haciendo hairspins ahí o giros en el cielo, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito y que fue la que empezó y abrió el tema. Pues todos han escuchado hablar de Spa-Francorchamps, el circuito que está en Bélgica, que es una de las pistas más padres que existen, es larguísimo. Lo que sí les puedo platicar es que Spa-Francorchamps es una de las pistas pues, más emblemáticas de pues, la Fórmula 1. Existe desde hace básicamente 100 años, es una pista vieja y lo padre es cómo se ha ido transformando, porque a lo largo de su historia pues se ha ido avanzando y de ser una unión de un par de carreteras que fueron fundadas, les digo, hace 100 años, buscando hacer una pista en esa zona del mundo. Pues hoy es una de las pistas más rápidas, más hermosas, con un alto grado de dificultad para su manejo, porque parece algo fácil. O sea, dices, pues sí, sales una subidita, está el spin, el primer giro, una vuelta en U, que el otro día me encontré una foto padrísima de inicios de siglo, y pues bajas a lo que antes era un río. Hoy el río pues no se ve, básicamente, que es Eau Rouge, y que es la S, que es la que da el inicio a toda esa pista, y que creo que es la parte más representativa de ese, una de las tres más representativas de ese autódromo. Eau Rouge pues es un río rojo, como dice su nombre, y lo importante no solamente es cómo llegas a esa bajada, sino cómo haces una S, y esa S te sube al radillón, que es esa pendiente que es bastante pesada y que te deja un punto ciego hasta que llegas a una recta en Kemmel. Pero creo que Eau Rouge es algo padrísimo. Esas fotos que vi de cuando inició, pues realmente pues era pasar sobre el río y hacías una pequeña S, no estaba muy marcada, y subías hacia un bosque que estaba empezando a crecer. Hoy en día ese bosque está pues mucho más denso, árboles mucho más grandes, y ves cómo ha ido evolucionando esa S, que es una de las partes más complicadas porque agarras mucho vuelo. Y pues no sé si se acuerdan, hace un par de años o un año, Checo Pérez andaba yendo de largo en el radillón después de hacer esa S, y es una zona que tiene muchos accidentes. Algunos pilotos, algunos grandes pilotos dicen que es uno de los lugares más difíciles de controlar el auto, porque vas a fondo, llegas a la S, la curva te quiere sacar, tú vas con el volante en contra, subes y subes, traes un vuelo endemoniado, 2, la fuerza te hace salir, y desgraciadamente hubo un accidente fatal hace unos años, saliendo del radillón. Desgraciadamente esa pista ha cobrado muchas vidas, pero
no deja de ser una parte representativa Eau Rouge y el Radillon para subir y tener toda esa vista espectacular, porque es espectacular desde que sales en la vuelta y empiezas a bajar y empiezas a correr y llegas a esa S. De hecho, voy a ver si encuentro el link para ponérselos, de un video en donde pues pasa un carro de Fórmula 1, pasa un carro de algunos de los otros seriales que corren en Spa, y pues uno se ve tranquilo y el otro pasa volando, y la forma en que te pegas a la pared y luego tienes que agarrar el puentecito del Río Rojo y tomas hacia arriba el rodillón es impresionante. Yo creo que quizá esa es la curva más emblemática de ese autódromo. Les digo, hay más. De hecho, curiosamente, después de esa recta Kemmel están dos vueltas derechas y bueno, una serie de vueltas izquierdas que están interesantes, pero la otra parte que es muy reconocida y que yo no sabía esa parte, que tiene un porqué. Subes a la parte más alta del bosque en la recta Kemmel, tienes una chicana y luego empiezas a bajar el cerro y hay una de las curvas que son las más, se ven sin chiste, pero tienen mucho chiste al manejar, y es una de las curvas que más fuerzas que generan en los pilotos, que son el Poins, espero haberlo dicho bien porque mi francés no es muy bueno, pero son dos curvas izquierdas, una U, muy marcada en bajada, que pues tú vienes fueteado, viene el carro con todo, y esa U hace que pues te quiera jalar hacia afuera la curva. Entonces, pedal a fondo, cerrar volante y evitar que te salgas es mucha pericia del chofer. Y yo no sabía, esa U está en esa forma porque ahí está un manantial y ahí es pues ahí brota el agua de manantial que pues se usa más abajo en el pueblo, y que yo no sabía que esa zona tiene muchos, digo, me imaginaba algo por el nombre, pero no tenía esa certeza de que hay bastantes manantiales de agua, porque corre el río Rojo al lado, en la otra parte, y de este lado en Poins baja, y esa U exactamente es donde está el manantial. Entonces, es una curva amplia, son dos curvas izquierdas pegadas, básicamente es una U, pero pues tiene un grado de dificultad muy, muy alto. Y esa parte no sabía que por eso tenía esa forma, porque está el manantial, y eso está interesante. Y ya de ahí sigues y vas a llegar a una curva a la derecha, aparte de la otra que es, no sé cómo se llama, ahorita digo cómo se llama la anterior, pero la que yo quería referenciar es la de Paul Frère. Él es él era un piloto belga que era periodista, y un día Enzo Ferrari lo invitó a correr, y que toma la que corre y toma la que le va bien, y pues se hizo piloto, Paul Frère. Y hay una curva que tiene su nombre. Es una curva muy amplia a la derecha, es la última curva al bajar. También tiene un alto grado de dificultad. Aunque la juegues en videojuego, tiene un alto grado de dificultad, créeme, porque llegas con todo el vuelo, y cuando la tomas, si no tomas el corte exacto de la curva, el peralte y la fuerza que traes, te saca. Y es una curva que tiene algunos accidentes, algunas despistes sin graves, pero lleva el nombre de este piloto belga que compitió, les digo, para Ferrari, para Écurie belga, para Gordini, en los 50, mediados de los 50, del 51, 52 como el 55, 56. Pero es una de las cosas que a mí se me hicieron muy interesantes. Yo la había escuchado, no había leído mucho de él porque realmente sabía que había sido un piloto, pero no cómo había estado. Y que bueno, no sé, que había corrido con Gordini, que había corrido con HW Motors, que había corrido con Ferrari, que yo sí había visto alguna foto de él corriendo un Ferrari. Y sobre todo Écurie belga. Écurie era un equipo de competición famosísimo, y había francés y belga, y son unos autos hermosos. Entonces, esa curva a mí me gusta mucho porque es muy, muy amplia a la derecha. Parece que no tiene nada de complejo, pero cuando llegas a alta velocidad, si no la tomas, les digo, en el corte exacto, vas para afuera. Y te permite agarrar todo el vuelo necesario para tomar las últimas dos curvas izquierdas y llegar a la chicana, o a lo que era la parada del camión, para poder llegar a la recta principal.
Y esas, creo yo, a menos que ustedes me platiquen de alguna otra que les llame la atención, creo que son bastante interesantes. Y les voy a enseñar el libro donde estaba leyendo de eso. A mí me gusta mucho ese libro. Miren, se llama Motor Racing. Es un libro hermoso porque no solamente te habla de... a mí que me gusta la historia de competencia y automotriz, pues es un libro que te habla de... Miren, les voy a aproximar un poquito. De la historia de la competición. Y vienen fotos padrísimas. Y aparte te habla de algunas de las carreras famosas que algún día les voy a platicar, como el Rally París-Madrid, como por ejemplo aquí de entrada, bueno, este carro un día les voy a platicar de él, es maravilloso el que está en medio. Pero aparte de platicar, esos Bugattis son la onda. No saben. Pero van a ver cómo la pista evolucionó más o menos. Déjenme buscarles Spa-Francorchamps, porque aparte lo padre de este libro es que aparte de platicarte de la historia de la competición y cómo llega a la Fórmula 1, te platica también acerca de algunas pistas. Y entonces donde empieza a hablar de las pistas, tienes cosas bastante interesantes. El Grand Prix belga, que es Spa-Francorchamps. La foto más vieja aquí, que esa sí la conseguí. Vean, esta las pongo para que la puedan ver. Vean cómo era Eau Rouge y el Radillon. Ha variado mucho. Estaba muy abierta. Se ha cerrado para poder aceptar altas velocidades. Y te va platicando de cómo funciona. Y vienen todas, bueno, la mayoría de las pistas que se usaban para Fórmula 1 y también algunos circuitos de rally. Bueno, es maravilloso. Luego les platico bien de eso. Pero bueno, no estaba platicando de eso. Les dije que esta era mi fuente. Lo que sí es... esta pista, pues les digo, tiene 100 años y que es maravillosa. Lo que es Spa-Francorchamps. Y yo me quedaría con esas 3 curvas. Y luego, otras 3 curvas que se hacen maravillosas son las curvas que tiene Mónaco. Mónaco es un circuito callejero, como pueden recordar, que se creó en 1929 y básicamente, pues a excepción de este año por pandemia y un par de años en guerra, o sea, por la Segunda Guerra Mundial, no se corrió, pero es uno de los que se corría porque sí, porque sí. Nace curiosamente cuando se quiere generar la Federación Automovilística de Monte Carlo, y dicen, bueno, pues si quieres ser una federación, pues tienes que tener un gran premio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si mides nada? Y un señor que se llamaba Anthony Nogués, debe ser su apellido, señor de Monte Carlo, dijo, lo armamos. Y entonces generó el trazado, y ese trazado básicamente es el que él generó en 1929 y sigue hasta la fecha. Ha tenido algunas leves modificaciones. Una de ellas es la curva que lleva su nombre, que es la última curva, que es para llegar a la recta principal. Ha tenido algunas alteraciones como la chicana después del túnel por las velocidades que alcanzaban. Imagínense, en los 50 finales, un carro una vez acabó en el agua. Y una vez en un impacto, 2 acaban casi en el agua, saliendo de esa zona del túnel. Por eso hicieron una chicana para que tengas que frenar. Y después hay una curva izquierda, que esa es sin chiste. Y la siguiente curva, que es la que era la curva de la alberca o de la piscina. Esa curva hoy se llama curva Luis Chirón. Sí, y si por algo han escuchado el nombre Chirón, pues no es nada más porque se les ocurrió ponérselo a un carro fantoche de Bugatti. Luis Chirón fue un piloto de Monte Carlo, de Mónaco. Es el único piloto que ha ganado esa carrera y que es de ahí. Él corrió pues para Bugatti, para Alfa Romeo, y él ganó esa carrera en 1931. Es el único que la ha ganado, que es de Mónaco. Han corrido otros 2, incluyendo a Leclerc, pero nadie la ha ganado que sea nativo de ahí, más que Luis Chirón. Y de hecho existe
una estatua de su cara, un busto de Louis Chiron en la curva Louis Chiron, ahí donde está la piscina. Y quizás sea una de las curvas más representativas que, bueno, se pusieron en honor a él. Y si les enseño fotos viejas, pues está padrísimo porque realmente ibas corriendo en el malecón, había un barandal de piedra y vas corriendo ahí. Hoy en día, pues Fórmula 1 exige muchísima seguridad, muchísimas pues, seguridad para los autos y pilotos como para el público. Antes, pues realmente el carro pasaba junto a ti como si nada. Lógico, velocidades, aunque corrían mucho, no como ahora, pues la peligrosidad ha hecho que se tenga que buscar mucha más seguridad. Pero yo creo que es una de las curvas más representativas de Mónaco y la más representativa de Mónaco, a mi parecer, es la curva del casino, perdón, del hotel. El casino es una curva derecha y no hay mucho chiste, pero la curva del hotel, que en algún momento se llamó la curva Lowe's, porque ahí se llamaba el hotel y hoy es el Hotel Fairmont, es una curva izquierda, una U, literal, súper pequeña, que estaba leyendo, yo no sabía esa parte, que tienen que ajustar la dirección de los autos para esa carrera, para que puedan girar lo suficiente para alcanzar a hacer el diámetro o el giro en esa curva. Yo pensé que era la dirección normal de los Fórmula 1, sabía que, pues, sobre todo, por ejemplo, NASCAR se ajusta direcciones para, depende del tipo de óvalo o el tipo de circuito, porque no es muy común que hagan en circuitos, pero en el caso de Fórmula 1 sí tienen que ajustar el radio de dirección del auto para que pueda girar lo suficiente en esa curva. Y esa curva se ha mantenido. Y lo más padre es que pues Montecarlo es un circuito callejero. O sea, todo el año, o por 330 días, 340 días del año, funciona como calles de la ciudad. Y solamente en la semana de Fórmula 1 y de todos los eventos alrededor que juntan varios cereales, pues cierran a la circulación para que pueda correr. Y pues corren en como está pavimentado. Entonces no es como algunos países acá de América o los que nos ven acá en México, que pues están los típicos baches y la repavimentada de 2-3 baches en el año. No puede ser así porque corren autos a más de 300 kilómetros por hora. Tiene que ser un pavimento perfecto. Y esa zona, pues se quejan mucho de que es una zona muy lastimada, porque es una zona de uso normal. Es la única forma de subir y bajar al hotel, hacia la playa y hacia el túnel. Entonces, es una de las curvas más lentas que existen en toda la Fórmula 1. A mí se me hace padrísima. Esa es súper emblemática de Monte Carlo. O sea, pocas cosas puedo decir que sea tan emblemática como esa curva en U o su túnel. Pero hablando de curvas, esa curva, la curva que hoy se llama la curva del Gran Hotel, es lo más representativo, a mi parecer, junto a la Louis Chiron de Mónaco. Y pues lógico, la última por el fundador del autódromo, que no se han visto, después de que sales de la piscina y llegas y es una curva derecha, la curva esa derecha, el Anthony Nogués, pues ni se ve. O sea, en un descuido te vas de largo. No se han visto que muchas veces los se han ido de largo y ahí chocan. Porque no alcanza a verla, tienes que estar súper concentrado porque es súper compleja. Esa curva sí fue modificada. Antes era más corta el espacio de la curva, creo que es 16 y 17. Y pues las ampliaron un poquito y ahí les dieron un poquito de espacio y la nombraron así. Y por último, les voy a platicar de dos curvas hoy. Después les voy a platicar además. Pero les voy a platicar de dos curvas que a mí se hacen padrísimas de la otra catedral del automovilismo europeo. Ya les platiqué de Spa, ya les platiqué de Mónaco y pues la que hace falta, bueno, una de las que hacen falta en el continente es Monza. Y Monza, que es un autódromo viejísimo que inició en el 22 también, o sea, Fórmula 1 inicia en el 50 y desde 30 años antes ya había autódromos impresionantes, porque había otros seriales, no estaba casado como Fórmula 1, pero ya había más seriales, donde corrían grandes pilotos. Y Monza tiene, a mi parecer, dos curvas impresionantes. Una, es una curva izquierda, derecha, izquierda, es una tipo chicana, muy amplia, que se llama Ascari, como el piloto Alberto Ascari. Alberto Ascari era un gran piloto, de los primeros pilotos automovilistas así top. Y él fallece en el 55 probando, en una prueba, ni siquiera en carrera, probando un auto prototipo en esas curvas, y esas curvas llevan su nombre el día de hoy. No sé si se recuerdan, pues sales en una recta, pasas abajo de la peraltada vieja y tomas izquierda
es sin peralte, derecha, izquierda, y él fallece ahí. Entonces ese es el conjunto de curvas Ascari, y a mí se me hacen muy padres porque tienes que dar un bajón de velocidad, no traes nada de peralte y sales directo a la recta trasera para hacer la siguiente curva, que es quizá la más representativa del Monza actual. Luego les voy a platicar del Monza viejo, pero es la parabólica. Trae un peralte leve, pero peralte, y lo curioso es que no es una U normal, sino que es una U que va cerrando. O sea, ahorita van a ver aquí en el dibujo, no es una U normal. ¿A qué me refiero con normal? Que es totalmente 180 grados en la misma, como si con un compás lo trazaras, sino que empieza así y después cierra, porque se junta con la recta vieja del Autódromo Monza original, del óvalo original, perdón. Entonces, esas para mí son las más padres que tenemos en esas pistas. Me falta platicarles de Suzuka, me falta platicarles de Silverstone. Hablando de los actuales, y Monza viejo, Abus, que es maravilloso, y el circuito este de Holanda, que tiene una curva también peraltada impresionante. Luego se las voy a platicar, ¿va? Pues un gusto como siempre verlos. No les platico más porque nos tardamos aquí otras 2 horas, pero ahí me voy guiando con mi Biblia. Ya saben, ahí me encuentran en Robert Rick Encinas. Si no, estoy aquí con Lalo y Luis en Tixus, o algún día con Sergio que se pueda. Y si no me encuentran en Más que Clásicos, yo sé en Facebook o en Instagram o aquí en YouTube. Y apúntenme qué curvas les llaman la atención a ustedes y por qué. A mí estas se me hacen súper representativas. Y les digo, me falta platicarles de Suzuka. Me falta platicarles de quizás Suzuka, que es la 130R maravillosa. Algunas de Silverstone, que es un autódromo también de esa vieja escuela y que era una base militar de la Segunda Guerra Mundial. Y pues creo que ya, de esas viejas. Y luego les platico de los que ya no son, ¿vale? Que estén bien.